Buenos días para todos y todas. He creado esta presentación de Prezi. Es una forma también que nos permite hacer presentación de temáticas. Bueno, básicamente hago esta presentación para hacer algunas aclaraciones en cuanto al tema de la independencia, ya que pues yo sé que les he enviado documentos para que ustedes lean y demás, pero pues esto a veces necesita y requiere una explicación magistral de su querida profesora Laura. Entonces, nos vamos con esta temática. Lo que ustedes están viendo ahí es la imagen de la independencia de América Latina. Ustedes están viendo el mapa de América, que ya lo habíamos trabajado en clase. Recuerdan que hablamos de los virreinatos y demás. Entonces, eso es lo que está mostrando esa imagen. Primero que todo, esa independencia de la cual nosotros hablamos y de la cual habla Diana Uribe, tiene un origen en las ideas. Recuerdan que ya lo decía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que pasa el nacimiento de una nación? El nacimiento de una nación, digamos que no es una cosa, ¿cómo podría decirse? Que se dé de la noche a la mañana, ¿no? Antes de que habláramos de una nación, hablábamos de, no de una república, como hoy decimos República de Colombia, ni nada, sino que hablábamos, era de una monarquía, de unos reinados, de unos virreinatos, ¿cierto? Como era el caso de la reina y el rey, que financiaron el viaje de Cristóbal Colón a América, como nosotros ya habíamos hablado, y que supusieron que toda América estaba para ellos y se dedicaron a ejercer su imperio sobre nuestra América, ¿no? Mientras pasó todo eso, que es el tema de la colonia que nosotros hemos visto, que es el tema de la esclavitud, de la creación de los resguardos, de la mita, el papel de la iglesia, cómo era la economía colonial, todo lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Resulta que para que pudiésemos hoy hablar de una república, ¿sí? Como para que pudiésemos hablar de que somos un país independiente, necesitamos que pasaran varias cosas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar acá, varias cuestiones que nos llevaron a eso. Entonces, hablamos primero de una palabra bastante importante que se llama revolución, ¿sí? Sin las revoluciones, ¿sí? Sin la revolución no hay un cambio. ¿Qué es una revolución? Es un cambio, ¿sí? Hay revoluciones muy profundas y hay revoluciones como la de la que vamos a hablar, que es una revolución que hace un cambio total a lo que se está viviendo, ¿no? Ahí podemos observar también en la imagen romper unas cadenas, desestabilizar un sistema. Eso es lo que nosotros llamamos una revolución como tal. Bueno, entre 1770 y 1850 el mundo vivió tres grandes revoluciones, ¿sí? Una fue la de 1789, 1776 y 1750. Miremos, una de las dos revoluciones importantes de las que yo le hablo fue la revolución industrial, ¿sí? ¿Qué fue esa revolución industrial? Fue el desarrollo, la invención de una serie de máquinas que permitieron que cambiara la forma de hacer las cosas, la técnica, así como hace usted las cosas. La revolución industrial permitió que, por ejemplo, en los medios de transporte se revolucionaran, que, por ejemplo, se inventara la máquina a vapor, que se revolucionara, por ejemplo, la fabricación de herramientas, sí, que permitieran fabricar cosas más de manera más, digamos, más rápida, ¿no? Antes eran las artesanías. Recuerden ustedes que las artesanías se hacían a mano. Digamos, usted hacía en una semana 20 bolsos con una máquina de hilar, ¿sí? Que pueda manejar una sola personita y que tenga, digamos, el sistema adecuado. Se hacían 100 bolsos en un día, ¿sí? Esto es lo que hace la revolución industrial, es empezar a cambiar la técnica, la forma de hacer las cosas. Entonces es una revolución que hay que tenerla en cuenta, porque esta revolución es una de las causas que va a ayudar a la independencia de América. Otra de las revoluciones importantes fue la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias de América. ¿Por qué? Pues casi toda la mayoría de cosas que nosotros tenemos, nosotros ya lo sabemos que vienen de América, ¿no? De Europa, perdón. Entonces casi todo viene de ese lado, ¿cierto? Y de la parte de arriba, ¿sí? Es decir, Norteamérica y demás. Nosotros éramos colonias de España, ¿sí? Colonias de Francia y colonias de varias partes de Europa. Resulta que Estados Unidos también eran colonias, pero de Inglaterra,
¿sí? Inglaterra también tenía sus colonias en América, porque acuérdense que nosotros estábamos recién descubiertos según ellos y pues que este territorio no tenía dueños, entonces había que, digamos, seguir haciendo lo que se estaba haciendo, que era explotando, sacando todo el oro posible, sacando todo la plata, todo. Recuerden ustedes que América estaba cubierta, sus paredes, sus techos, sus suelos por oro y plata, pues que los indígenas no lo veían de la manera que los españoles lo vinieron a ver. Después de estar descubierta América, llegó hasta el gato, ¿cierto? Acá de Europa a mirar qué tajada le correspondía, ¿no? Entonces acuérdense que hablamos del quinto real, hablamos de cómo funcionaba este tema con la corona española, entonces qué decía la reina al respecto de los territorios que se descubrían, hablamos que la mayoría de nombres que tienen las cosas y los lugares tienen que ver con estos señores conquistadores, y otras que se mantienen pues fueron que no permitieron, digamos, esta conquista, o que simplemente los que llegaron no quisieron cambiar el nombre de estos lugares. Entonces hablamos del Pacífico, hablamos de los varios lugares en clase, acuérdense. Pero bueno, volviendo al tema, la independencia de Estados Unidos se dio, ¿por qué? Porque también habían abusos, también habían impuestos que ellos tenían que pagar, se les cobraba por todo, como en el caso de nosotros, que también se cobraba un tributo, ¿cierto? Había que pagar un tributo a la corona española. ¿Por qué? Porque sí, porque eran los reyes y era la monarquía, y lo que dijese el rey era lo que se debía cumplir, ¿no? Entonces, digamos que la idea era en la independencia es ya no más, nos vamos a liberar, nos vamos a liberar de Inglaterra, ya no tenemos por qué ser más colonias de ellos, tenemos que ser independientes, ¿cierto? Al igual que pensaba, digamos, Simón Bolívar y todo su combo acerca de la independencia de nuestra América. Entonces, cuando se da la independencia de Estados Unidos, ese chisme, así como los chismes corren rápido, llega a América. Entonces a América del Sur, ¿no? A la parte de la Nueva Granada, y todo el mundo empieza a murmurar sobre esto, ¿no? Entonces, como quien dice, si ellos pudieron, nosotros también. Entonces es un elemento que va a permitir también la independencia de nuestra querida América Latina. La Revolución Francesa en 1789 es otro hecho que va a ser bastante importante, porque esta es la gente, los primeros que van a llegar a hablar de derechos, ¿sí? Esa vaina de derechos antes no para nadie existía, es decir, ¿derechos de qué? ¿Derechos a qué? O sea, ¿quién habla de derechos humanos? Nadie. Sencillamente el rey decidía qué hacer con la gente y punto. Y le preguntaba a nadie, porque como el rey era la representación de Dios en la tierra, entonces todo el mundo debía acatar sus órdenes y nadie podía cuestionar esto, ¿no? Con la Revolución Francesa, que es cuando la gente se cansa también de aguantar hambre y soportar los abusos del rey y demás, va a decir, bueno, ¿por qué tenemos que seguir soportando estos abusos por parte de la monarquía? ¿Por qué tenemos que seguir soportando eso? Y empiezan a pensar que todos los humanos deben tener derechos, que no puede ser que una persona esté por encima de otra, así porque sí. Y se empieza a hablar de los derechos humanos y se escribe por primera vez los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano y del Hombre, porque ni siquiera hablamos de humanos, sino de hombres. Acuérdense que el papel de la mujer para este tiempo también estaba un poco rezagado. Entonces ellos ponen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por allá va un señor que se va a llamar Antonio Nariño. El hombre va allá y se trae esos derechos humanos a América y los traduce, ¿sí? Para que los podamos entender, y por eso pues se gana también un carcelazo bien larguito. Entonces, devolvámonos. Entonces, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Industrial, ¿sí? Y la Revolución Francesa. 3 hechos que van a ser claves para la independencia de América Latina. Ahí seguimos. Entonces, fin de la monarquía. Muere la monarquía, cae la monarquía. ¿Qué era la monarquía? Pues el gobierno del rey, ¿sí? Ese gobierno de uno solo, ¿sí? Que es el rey, que si el rey se levantó de mal genio y dijo vamos a decapitar a todos los de pantalones azules, todos se tenían que morir, eso se va a acabar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas esas revoluciones y la gente va a protestar en contra de eso, y eso va a hacer que eso se acabe.
Entonces, en ese orden de ideas, la libertad llega a las colonias españolas. El movimiento revolucionario en 1810, América reaccionó manifestando su gran descontento por la presencia francesa en España. Los criollos empezaron a organizarse en juntas de gobierno en diversas ciudades de la Nueva Granada. ¿Qué sucede aquí? Se empiezan a hacer los comentarios, ¿no? Si pudieron aquí, si pudieron allá, miren que nosotros tenemos derecho. Entonces todo el mundo empieza a pensarse, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir siendo colonias, porque tenemos que seguir siendo subyugados, es decir, maltratados y dependientes de la corona. Nosotros podemos ser libres y además merecemos libertad de hacer y decir lo que queramos, ¿cierto? Porque antes no se podía. Pero eso no es así nomás. Y las revoluciones no todas son por las armas, ¿sí? Sino que las revoluciones necesitan ideas, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esas ideas, hablo de 3 señores que van a ser bastante importantes dentro de la independencia de América Latina y de toda nuestra América. Entonces está el señor Montesquieu, el señor Rousseau y Voltaire. Esas 3 imagencitas que ustedes ven ahí están Montesquieu, Rousseau y Voltaire en la última fila. Entonces, este convito van a tener unas ideas, ellos van a pensar unas cosas. Entonces, miremos qué es lo que pensaba, por ejemplo, Voltaire. El tipo habla de la libre expresión de las ideas. No estoy de acuerdo, pero respeto la libertad que tienes de decirlo. Él decía que todo mundo tenía derecho a decir y a expresarse libremente sin que eso le costara la vida, ¿sí? Que es lo mismo que dice Diana Uribe. Rousseau, el tipo habla de un contrato social, la gente debe poderse poner de acuerdo, ¿sí? Es decir, un contrato social es como hacer acuerdos entre las personas para llegar, digamos, a acuerdos, ¿sí? A través de la razón, razonando. O sea, nosotros podemos entre todos llegar a una idea solamente que nos represente a todos, ¿sí? Que no sea solamente lo que nos diga el rey. Y está Montesquieu, Rousseau, que habla de la separación de poderes. Entonces él nos dice, bueno, hombre, el rey no puede ser juez y parte, ¿cierto? Debe haber un poder legislativo, judicial y ejecutivo, y este es el hombre que se va a inventar esa vaina de la separación de poderes. Entonces él va a decir, hay un poder legislativo, hay un poder judicial y hay un poder ejecutivo.